RCR, la red que comunica y une al Perú. Anunciado ya se encuentra con nosotros y le agradecemos la amabilidad de esta visita a Dayana Meléndez, una prestigiada periodista, investigadora y especialista en temas de violencia contra la mujer. Yo te agradezco, Dayana, qué gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días a Red de Comunicación Regional y a ti, Pepe, por la invitación. Y bueno, importante poder expresar y compartir con televidentes y oyentes de Red de Comunicación Regional la situación que estamos viviendo en nuestro país. Muy preocupante, ¿no? Yo estaba leyendo hace un rato una primera plana del diario Sin Fronteras en Puno y expresa claramente dos casos de violación, ¿no? Y esto es recurrente, ¿no? Porque el otro día conversaba con una representante de la Defensoría del Pueblo y cierto, hay estadística, pero hay subregistros, que es lo más peligroso, es decir, los casos que no se conocen. ¿Qué es lo que falla en realidad? Correcto, y además tú mencionas Diario Sin Frontera en Puno, y Puno es una de las regiones donde mayor casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar existe en nuestro país. Y entonces yo creo que podemos empezar conociendo y siendo conscientes de cómo se desarrolla la dinámica en nuestro país. Lamentablemente todavía sufrimos un país donde el machismo está presente, y estas son situaciones construidas durante mucho tiempo en nuestro país, donde lamentablemente por situaciones de género a las mujeres se les ha indicado desde que nacen qué colores deben usar, qué situaciones habituales deben ser. Por ejemplo, una mujer debe ser sumisa, una mujer debe sentirse protegida por un varón, una mujer no puede tomar cargos de liderazgo, por ejemplo, y son situaciones que en ocasiones también mujeres dicen, pero no, yo sí he tenido la oportunidad, pero somos la excepción, no es la regla. Y los hombres han crecido y han ido generando situaciones en la sociedad donde pues ellos son los protectores, son proveedores, ¿verdad? Y esas son construcciones, estereotipos que se han dado a lo largo de miles o cientos de años, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y entonces el Estado, viendo esta situación, en algún momento a través del Poder Legislativo, da nuestra ley que hoy ya está tipificado en el Código Penal contra el feminicidio, ¿no? Que es aquel sujeto que asesina a una mujer por su condición de tal. Y comenzamos a tener estadísticas de esos casos, porque antes de esa situación los casos han estado ocultos. Era un asesinato de una mujer por cualquier tipo de circunstancias, menos por su condición de mujer. Y en la fecha tenemos ya lamentables números de cifras, y este número no va disminuyendo, sino que por el contrario va aumentando. El año pasado las cifras lamentables en nuestro país alcanzaron de 149 mujeres asesinadas por sus parejas. A la fecha, hoy estamos en más de 15 mujeres asesinadas. Me corrijo, la cifra de 149 fue 2018. Claro. El año pasado, 2019, 166, 169. Y sí, además hay algo débil acá, en el sistema mismo, que las cifras no son de manera uniforme. El Ministerio Público tiene una cifra, el Poder Judicial tiene otra, la Defensoría del Pueblo maneja otra y el Ministerio de la Mujer maneja otra. Entonces ahí también hay una falencia, ¿no? Necesitamos unificar esta situación y estos criterios. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Creo que el compromiso desde el Estado está marcado a través del ente rector, que es el Ministerio de la Mujer. Tenemos el Poder Judicial que va a sancionar, ¿no?, a quien resulte siendo responsable de estos feminicidios, tentativa de feminicidios. Y tenemos el Ministerio Público que persigue la acción penal. Entonces creo que lo que nos falta ahora es articular, no solamente como poderes del Estado, sino también la sociedad organizada. Quiere decir, el poblador que hoy en día nos está viendo, o ciudadano que hoy nos está viendo en Puno, como tú has bien mencionado, Junín, en Piura, en el sur, en el oriente de nuestra región, y comenzar a hacer un compromiso unánime. ¿Cómo podemos hacer ese compromiso? Si yo conozco alguna vecina, algún familiar, porque incluso hay casos donde la familia conocía esas circunstancias de violencia y optó por no querer involucrarse pensando que esa era una situación privada, del ámbito privado, de una pareja, ella, él, y yo no me tengo que involucrar. Sin embargo, hoy en día tenemos que tomar un paso adelante, como familiares, como amigos, como vecinos, como instituciones. No podemos dejar de mirar un costado, porque la indiferencia, como bien decía una campaña del Ejecutivo, la indiferencia también resulta siendo violencia. Ahora, estos casos se registran en su gran mayoría en el entorno, ¿no? El entorno familiar, de una u otra manera. Si bien es cierto, la disfuncionalidad, pero también hay otros factores. Tú has dicho, el factor del machismo pesa mucho, ¿no? Romper esas barreras socioculturalmente construidas, ¿no? Así es, ¿no? Que se han naturalizado y se comienzan a perpetuar. Claro. Ahora, es importante también
darse cuenta que desde jóvenes ya los jóvenes, los adolescentes pueden comenzar a tener signos de alerta, ¿no? Porque muchas veces se cree que la última etapa del golpe es la violencia en sí, pero la violencia tiene muchas formas de vestirse. Tenemos violencia psicológica, cuando desde adolescentes tienen ya ellos una pareja, son enamorados, ¿no es cierto? Y comienzan a disminuir el valor de la opinión de la pareja. No, tú no opines, tú no sabes. No, yo tomo la decisión. No, yo decido a dónde vamos. Yo decido cómo te vistes. Eso también es un tipo de violencia, que en un principio, en este momento del enamoramiento, quizás las jóvenes, las adolescentes no se dan cuenta y creen que es protección, creen que es porque me quiere, me protege, porque me cuida, me revisa todas las redes sociales, me pide las claves de mi celular, no me permite que yo salga con mis amigas solas. Si yo salgo, tengo que ir con él de acompañante, ¿no es cierto? Entonces, esas también son características o circunstancias que nos tienen que hacer llamar la atención a las adolescentes. Incluso también dentro del noviazgo hay alertas, hay señales de alertas que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué ocurre en las zonas alejadas del país, ¿no? Nosotros solemos tener siempre comunicación con comunidades nativas, comunidades originarias o comunidades campesinas, ¿no? Donde, si bien es cierto, ¿no?, se ha avanzado bastante en el trabajo que realiza el Estado, ¿no?, a través de las distintas instituciones, ¿no?, el Centro Mujer, ¿no?, o también la propia Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre hay una desprotección, pero más que eso hay miedo en denunciar, ¿no? Entonces, ¿cómo romper eso? A ver, acá hay dos ejes de tu pregunta, ¿no? Uno, primero, los servicios que el Estado y las instituciones constitucionalmente, o los organismos constitucionales como la Defensoría del Pueblo, tienen a favor de las víctimas, o incluso de quienes no son víctimas aún, los familiares que pueden ayudar a una víctima. Y el otro eje de tu pregunta es: ¿cómo hacemos para llegar a esas comunidades que están alejadas de las ciudades capitales, de las regiones? En el primer eje de tu pregunta, el Estado debe, de alguna manera, proveer estos servicios y debe difundirlos de manera adecuada. Lamentablemente, ahí yo sí hago una crítica al Estado, porque creo que se está quedando el Estado en situaciones muy específicas. ¿Y a qué me refiero? Conferencias, talleres de autoayuda. Yo creo que eso debe salir, y esto en horario de oficina, ¿no? Lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, etc. Pero yo creo que ahora tenemos que irradiar eso. Y al decir irradiar, estoy hablando, tenemos que salir, por ejemplo, y ver al Estado presente los sábados, cuando las señoras amas de casa van a hacer sus compras en el mercado, cuando las adolescentes tal vez se van a reunirse en alguna zona céntrica de alguna región a compartir un espacio social, por ejemplo, y es ahí donde el Estado ya tiene que estar presente. No, el Estado no puede funcionar en horario de oficina. Hay que socializar el mensaje, pero en campo. En campo. Hay que salir del escritorio y el Estado lo tiene que hacer. La Defensoría, debo reconocer, lo ha estado haciendo, pero creo que ahora necesita del apoyo de más instituciones del Estado. Y esto no es solamente, por favor, quiero dejarlo en claro, un trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. He visto hace poco también a la Policía Nacional del Perú salir a socializar sus servicios a través de los ómnibus de transporte público, por ejemplo, entregando el número de WhatsApp de la comisaría, y estas cosas tienen que continuar y no solamente quedarse en las zonas urbanas, sino también en las zonas de comunidades campesinas, comunidades indígenas, porque más allá de lo que se pueda creer, también existen casos de violencia. Y hay una estrategia del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que es la estrategia rural comunitaria. En la línea 100 también sabemos que hay atención a través del idioma quechua, para nuestros hermanos quechohablantes puedan acceder a este servicio. Entonces creo que es importante. Y en el otro eje de trabajo, resulta importante también reconocer que debemos socializar las estrategias a través de cada acción que tengamos. ¿Por qué? Porque sabemos que quien debe proteger, o quien se supone iba a proteger en una relación de confianza, ¿no?, es el hombre que demuestra el cariño a la mujer, resulta siendo, como tú bien decías, la persona que vulnera. O sea, quien en el entorno de la familia es donde está el principal agresor. Puede ser el esposo, puede ser el conviviente, puede ser la pareja que tiene la mujer, ¿no? O sea, el entorno más cercano es el que vulnera los derechos humanos de las mujeres. Y peor aún, si vamos al tema de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces son el padre que violenta sexualmente al niño, niña o adolescente,
el padrastro, ¿no? El entorno familiar, digamos, del niño. Y entonces ahí hay que tener mucha más sensibilidad para poder estar siempre alertas a los primeros signos o llamados que puedan demostrar a estos niños, niñas, adolescentes. Tal vez se retrae, su conducta resulta siendo más reprimida, no conversa ya tanto con los familiares, llega alguien y este niño, niña, adolescente sale del lugar de reunión. Entonces son pequeños conductas, situaciones que nos tienen que hacer de llamar la atención para prevenir casos, porque son muy dolorosos estos casos. Yo quiero incidir en este tema, ¿no? En el tema de lo que no se denuncia, ¿no? Lo que se llama los subregistros, ¿no? Que es un tema bastante delicado, ¿no? Cuando uno conversa con especialistas, en tu caso, siempre admiten que hay subregistros, ¿no? Y esto se sabe, se conoce, ¿no? Pero es muy difícil de cuantificar. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia o el propio entorno no llega a realizar la denuncia por miedo, por temor, por el que irá de la gente, etcétera, etcétera, un conjunto de factores, ¿no? O sea, ¿cómo es que sensibilizamos verdaderamente a las familias, a las personas, para que rompan ese temor? Acá hay dos temas importantes. Uno, por ejemplo, sería tener en cuenta que nadie merece vivir en una situación de violencia. Así es. Eso es muy fundamental para que las familias, amigos de alguien que pueda estar sufriendo violencia lo tengan en claro, para que esta persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Y lo otro es que por años el silencio se convirtió en un aliado estratégico de la violencia. Y lamentablemente eso tenemos que empezar a romperlo. Claro. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Definitivamente hay un subregistro, porque hay un porcentaje muy alto, porque según cifras que maneja el Estado, solo 30% de las mujeres se atreven a denunciar. ¿Y esto por qué? Porque además, cuando empiezas una relación tóxica, una relación donde la primera violencia, como mencionaba al inicio, es psicológica, tu opinión no importa, tú no vales, siempre me traes problemas, y entonces la mujer no comienza a entender que esa es una situación de violencia, luego escala a una situación de violencia física. Durante el tiempo de violencia psicológica, tal vez estuvo el silencio acompañando muy acertadamente a la violencia, ¿no? Entonces, estas son señales que debemos tener en cuenta. Cuando una mujer, la hermana, la hija en la familia, de pronto deja de visitar a los familiares, algo está ocurriendo. Si de pronto esta misma mujer deja de concurrir a sus espacios sociales habituales, a hacer deporte, a compartir espacios sociales con sus amistades, comienza a ausentarse, esa es otra señal de alerta. Entonces, y además, claro, hay que tener en cuenta que muchas veces también el silencio o el no denunciar ocurre porque pasan casos donde se ve la impunidad. Entonces uno dice, si yo denuncio, finalmente mi agresor sale libre, vuelve a generar una situación de estrés o de inseguridad permanente, ¿no? Donde yo voy a ver peligrar mi vida. Pero esas son situaciones que no debemos permitir desde el Estado, porque vulneran la decisión firme de una mujer de empezar a romper ese círculo de la violencia para generar proyectos de vida diferentes. Ahora, porque ¿cuánto hemos avanzado casos de éxito, ¿eh? En ese sentido, cuánto hemos avanzado en el tema de la administración de justicia en estos casos? Lamentablemente aún estamos muy retrasados. Estamos muy retrasados porque, si bien es cierto, desde el Estado, llámese Poder Ejecutivo, Ministerio, responsable, ente rector, se dan políticas para prevenir y atender estos casos. Sin embargo, una vez que una mujer decide denunciar, ir a la comisaría o ir al Ministerio Público o al Poder Judicial a presentar su denuncia, es ahí donde empieza otra vez el trámite engorroso de ir al médico legista, esperar que este médico legista no le dé que son lesiones leves, ¿no? Y una vez se ha superado esa barrera, luego viene el tortuoso camino de la justicia. Así es. La prueba, el abogado, ¿no? Tener que estar frente a frente de nuevo con el agresor, quien va a negar todos los hechos, y ella nuevamente se va a sentir vulnerable. Y entonces creo que el Poder Judicial, hay un empeño importante, hay una comisión de justicia, en equidad de género en el Poder Judicial, pero lamentablemente eso se tiene que traducir en lo que yo decía también en esta conversación tan interesante. Tenemos que salir del escritorio. El ciudadano y la ciudadana, en especial las poblaciones vulnerables, tienen que saber que estas estrategias, estas políticas nacionales, estos decretos de urgencia, están más allá de ese papel y del diario El Boletín de Normas Legales del Peruano. Estamos dialogando con Nayana Meléndez, periodista, investigadora y especialista en temas de violencia contra la mujer. Interesante la última parte que tú destacas, ¿no? O sea, salir del escritorio, salir de la oficina para hacer un trabajo directo, cara a cara, trabajo de campo, ¿no?
pero también ese trabajo de socialización que representan los medios de comunicación. Te digo esto ¿por qué? Porque en América Latina hay experiencias exitosas. Hoy en el Perú estamos viviendo dos temas muy preocupantes. Uno, la inseguridad ciudadana, y el otro tema de la violencia familiar, violencia contra la mujer, feminicidios, ¿no? Pero en el mundo hay experiencias, yo conozco una de ellas en Medellín, ¿no? Cuando se desató toda la violencia generalizada producto del narcotráfico, todos los medios de comunicación se pusieron de acuerdo, dijeron vamos a trabajar mensajes únicos 24 horas al día, voceros, y no había solamente una línea de trabajo, una sola línea de trabajo, ¿no? Luchar y sensibilizar a la opinión pública con estos temas. En el Perú, ¿por qué es complicado hacer eso? Pero no solamente hoy en día en este tema específico, ¿no? Hay muchos temas donde sí, definitivamente los medios de comunicación han dejado de lado su responsabilidad social. Claro. Yo quisiera, por ejemplo, decir, hoy la empresa privada más bien está dando un paso más adelante, ¿no? Tenemos empresas de publicidad que hace poco sumaron sus esfuerzos en el mes de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay una empresa de cosméticos también que a través con una ONG han sacado unas herramientas muy importantes para evitar la violencia contra la mujer. Pero sí, yo creo que ese es el momento importante donde los medios de comunicación deben juntarse para generar estrategias de responsabilidad social en el momento clave, y ese momento clave es ahora. Definitivamente sabemos que hay estrategias o compromisos de manera individual, pero hoy necesitamos sumar sinergias, y esta posibilidad que tenemos hoy día para llegar al público a nivel nacional y poder compartir, yo creo que es un buen inicio y un buen cambio que Red de Comunicación Regional está haciendo, y que yo saludo humildemente desde mi espacio, pero sí creo que es importante el llamado a los colegas, a los profesionales y a las empresas periodísticas de comunicación para que sumen esfuerzos ahora, porque ya luego más tarde creo que si queremos reducir las cifras de violencia, el trabajo tiene que ser ahora, con responsabilidad, con compromiso, y como bien dices tú, creo que las empresas periodísticas de comunicación tienen que hacer ese paso importante. Más allá de la información que es válida y es necesaria, creo que hay que dar el otro paso, el paso de la prevención, porque solamente con prevención es que vamos a lograr reducir estas cifras que nos duelen día a día. Ahora, hay estrategias exitosas en el país, ¿no? Cuando se trata justamente de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Citaba el caso de Puno, por ejemplo, hace poco vimos una experiencia bastante exitosa en la lucha contra la anemia, ¿no? Un trabajo conjunto, gobierno local, empresa privada, instituciones académicas, ¿no? Y los resultados saltan a la vista, ¿no? En estos temas, ¿por qué no se pueden articular, ¿no? Donde el liderazgo de la autoridad local tiene que aflorar, compartido naturalmente con espacios como el trabajo que se desarrolla desde el Estado, de los portafolios responsables o las entidades responsables. Bueno, yo creo que aquí lo que se necesita es el liderazgo. El liderazgo primero para unir esfuerzos. Así es. Liderazgo segundo para poder uniformizar el mensaje. ¿A dónde vamos? ¿A la prevención o nos mantenemos en atención? Porque por muchos años el foco ha sido atención. Y hoy creo que debemos ir al rumbo de la prevención. Entonces, el liderazgo es básico, pero el liderazgo sí tiene que estar desde el órgano rector, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es ahí donde tiene que estar el punto de inflexión para empezar bajo cadenas de conductas, poder influenciar en el mensaje, poder acumular a las autoridades, aglutinar a las autoridades, porque de lo contrario lo que vamos a tener es otra dispersión, porque el próximo mes ya deben estar entrando en funciones nuestros congresistas electos, y ellos van a comenzar a hacer una fiscalización. Y en la fiscalización, que no es mala, pero también comienza a diluir esfuerzos. Entonces yo creo que es el momento más adecuado para poder unir y confluir estos esfuerzos para ir en rumbo de la prevención. El papel de la escuela. La escuela es muy importante. O sea, si la familia no ha logrado orientar a nuestros hijos e hijas en las conductas adecuadas para evitar conflictos o para evitar que la solución de conflictos se dé a través de la discusión y no el diálogo, porque una cosa es dialogar y otra cosa es discutir, que la solución del conflicto no puede ser que yo te empujo y tú me empujas y entramos a una discusión de manos, ¿no? Si eso no lo ha logrado la familia, la escuela es muy importante. Y ahí sí yo tengo que reconocer que a través, sí, no, una vez más, no de esfuerzos conjuntos, sino aislados, Ministerio de Educación y Ministerio de la Mujer vienen desarrollando estrategias. El Ministerio de la Mujer tiene una estrategia que se llama la caravana Súmate, donde va a escuelas que tienen gran cantidad de población escolar, nivel primaria y secundaria, a dar algún tipo de charlas, instrucciones de manera lúdica. No es la conferencia, los alumnos escuchan y la persona autorizada habla, sino de manera lúdica, con juegos, logran hacer comprender a los adolescentes y a los niños y niñas
que hay situaciones de mecanismos donde se pueden resolver los conflictos de manera adecuada, sin violencia. Entonces es muy importante la escuela, pero eso una vez más se va a ver diluido si no logramos entrar a la mayor cantidad de centros educativos, tanto privados como públicos a nivel nacional. Entonces yo creo que el trabajo es muy importante y tiene que ser ahora. Y esta es una agenda pendiente, ¿eh? Definitivamente, porque si no lo fuera, no estaríamos todos los días viendo estos casos de violencia. Entonces creo que hay que sumar esfuerzos, pero el órgano rector tiene que empezar a salir del escritorio y hacer trabajos los días donde la población está en la calle, porque de lunes a viernes la mayoría de peruanos están trabajando, sea en el aparato formal o sea en el aparato informal, y entonces no le podemos quitar minutos de atención a ellos porque su foco es el día a día que les permite pagar los servicios básicos en sus casas, ver de qué manera va a solventar la escuela de sus alumnos, ¿no? Entonces creo que es muy importante también tener foco en los días adecuados para poder, sobre todo este tipo de políticas públicas, ¿no? De decirle a una mujer, si tú terminaste una relación violenta y te vas a reunir nuevamente con esa pareja porque tienes que ver temas de tus hijos como la pensión de alimentos, no lo hagas a sola. Ve acompañado o cítate en un centro de emergencia mujer o cítate en una comisaría, pero no vuelvas a juntarte con él a solas porque ya sabes las circunstancias de violencia que has tenido que vivir con esta persona y eso resulta siendo un riesgo. Y eso hay que decírselo a las mujeres los días que ellas están dejando de trabajar y ya están haciendo otro tipo de actividades. Dayana Meléndez, ha sido sumamente grato conversar contigo. A ustedes por la invitación y muchísimas gracias, y yo creo que la tarea es ahora, y yo creo que postear en las redes sociales, compartir un mensaje, hablar con la vecina, invitarla, acompañarla a hacer la denuncia resulta vital. Puedes salvar una vida con solo el hecho de ir y decirle yo te voy a acompañar, no estás sola. RCR, la red que comunica y une al Perú.